Muy bien, tenemos ya a la licenciada Patricia Correa Arangoitia para tratar este tema tan importante sobre la emergencia en el sistema educativo. Licenciada Patricia Correa, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo estás, Mercedes? Un placer nuevamente compartir con tu audiencia un tema tan central en la política del país. Queremos preguntarle acerca de esta crisis que se está declarando de emergencia nacional el sistema educativo. Sí, a ver, lo que tenemos al frente es que después de 18 años en el país, nuevamente se declara en emergencia el sistema educativo. La anterior experiencia que hemos tenido es en el 2003 y se dio también en un contexto que no, digamos que no es similar a este, porque esto ya nos ubica en un contexto crítico de pandemia, ¿verdad? Entonces, un primer elemento es que esta declaratoria es a nivel nacional y tiene que ser trabajado en principio con los gobiernos regionales y locales. Y un segundo elemento es que estamos frente a una declaratoria de emergencia que no debería ser solo sectorial, sino que debería involucrar a todos los sectores en el país y niveles de gobierno, por las características que tenemos al frente en la situación que está el sistema educativo, donde tenemos muy pocas todavía instituciones educativas que se están abriendo y con un diagnóstico terrible sobre la situación, no solo de los aprendizajes, sino de la salud socioemocional de nuestros estudiantes, docentes, ¿verdad? Ese es un primer punto que me gustaría poner, porque no es solamente estamos frente a una dimensión de una declaratoria de emergencia normal, digamos, que podría hablarse como las anteriores que se han dado, sino frente a un desafío que implica además un contexto de pandemia donde hoy se está discutiendo cómo retornamos a clases rápidamente. Doctora Patricia Correa, el retorno a las clases, tenemos pues también opiniones diferentes, ¿no? Algunos dicen que es importante retornar justamente por este tema de sociabilizar, del aprendizaje, el contacto entre los niños, los adolescentes, que es importante tienen en la casa, pues porque necesitan ellos también ese espacio importante para su desarrollo psicoemocional y educativo. Y por otro lado tenemos también personas que dicen cómo, o también no entendidos, que cómo pueden regresar a las clases cuando se están dando ya contagios en aquellos lugares donde se comenzaron a dar esta presenciabilidad y profesores han sido contagiados por ello. Uh-huh. A ver, interesante tu pregunta, porque no podemos mirar solamente el retorno a clases desde un punto de vista sectorial. Aquí esto tiene que ir de la mano con una política de vacunación al magisterio. Y este tema se puso desde el inicio de la vacunación, después de los médicos y el personal de salud. La propuesta era que se avance con la misma urgencia también con el personal de educación, con los docentes, porque no estamos viendo el impacto de los costos que significa tener a los estudiantes, como tú muy bien lo has señalado, alejados de las escuelas y del proceso de socialización y de aprendizaje. Entonces, el impacto económico, hoy ya tenemos estudios, es altísimo el que vamos a pagar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que nos dice la experiencia nacional e internacional, porque ojo, en el país ya más de 5.300 instituciones educativas han vuelto a una semipresencialidad. No tenemos que mirar fuera. Bueno, también hay que mirar fuera, pero también podemos mirar nuestra propia experiencia, donde este proceso no ha generado un alto impacto. De hecho, en los países donde se ha dado es del 1%, y si hay un manejo local, territorial, esto se reduce a 0, ¿no? Entonces, esta estrategia no tiene que ser vista necesariamente por el nivel nacional, organizada y ejecutada, sino con liderazgos locales. Y eso es lo que debe de funcionar.
Entonces, en nuestros estudiantes sí tenemos algunos criterios, porque no estamos hablando de un retorno a un mismo escenario como el que teníamos antes de la pandemia, sino escenarios mixtos donde vayan menos estudiantes, donde se alternan horarios, donde hayan condiciones también territoriales y condiciones externas a la propia institución educativa que den soporte, que permitan lograr esto. ¿Quiénes son los más perjudicados de no retornar, Mercedes? Son los que siempre han estado atrás, es decir, los que no tienen acceso hoy tampoco a Internet, a una... Mira el tema, nosotros tenemos hoy una dificultad, yo la he tenido para conectarme. ¿Te imaginas tú y de esta manera, de manera permanente, los estudiantes para acceder a una virtualidad? Es muy complejo manejar eso, es como dejarlos fuera del sistema, expulsarlos. Entonces, no tengamos miedo a un manejo territorial donde en muchos otros países también, frente a la arremetida de una tercera ola como la que tenemos hoy, podemos también luego volver a un confinamiento temporal. Pero esperar a que esto se termine, que sabemos no va a ser así en el corto plazo, sería confinar de manera, digamos, y condenar a nuestros estudiantes y docentes también a no tener a construir escenarios de una semipresencialidad y planificar una presencialidad que les permita a nuestros estudiantes no solo recuperar, sino también desarrollar y acceder al derecho a la educación. Patricia, tenemos un Estado que tiene que cerrar muchas brechas, como bien lo has mencionado, porque son de los no escuchados o de las poblaciones, de los niños, de los adolescentes que viven en el interior del país y que no tienen pues un Internet. Y a eso se le suma, y quisiera que tu comentario acerca del anterior gobierno que prometió las tablets y que no llegaron, aparentemente, o quiero que de repente me puedas dar visos si no es así, pero hasta donde tenemos nosotros la información en mesa de trabajo, no llegaron las tablets y cuando llegaron sin piezas. Y imagínate, yo también me pongo a pensar que si aquí en Lima me dan una tablet, digamos, ¿no? Para mi uso, y no tiene una pieza, bueno, como sea podría ir a comprarla, pero imagínate en un lugar tan alejado como es nuestro inmenso y amado Perú, y dónde van a ir esa gente que es humilde a comprar siquiera una pieza, o sea, darle una tablet mermada, una tablet sin implementos, es una burla para la población, para los niños, para los adolescentes, para los padres, para aquellos que con ilusión pensaron y creyeron en un gobierno que les iba a otorgar una tablet, que es lo mínimo para poder avanzar, cerrar estas brechas en esta pandemia. Y por otro lado, las tablets sí le llegaron a dar a los profesores del interior del país. ¿Tú sabes algo de ello? A ver, nosotros hemos hecho algún seguimiento desde la experiencia que tengo a la llegada de las tabletas, sobre todo porque estas priorizaron a los estudiantes de zonas rurales. Y las tablets efectivamente no llegaron exactamente en el tiempo previsto, sabemos que hubo dificultades, pero donde llegaron, en muchos casos, sí se empezó a trabajar, porque además estamos frente a una tecnología que hace mucho que, o sea, digamos que nuestros estudiantes y la propia comunidad educativa no tenía acceso, entonces han llegado a algunos casos, y donde han llegado bien, digamos, también ha estado el desafío de cómo usarlas. Entonces, todo ese tema es un aprendizaje, que creo que, digamos, hay que valorar en el sentido de que se debe instalar una política también de acceso a herramientas tecnológicas, ¿no? Donde, como tú muy bien señalas, han habido dificultades. Una de las cosas que creo que es importante señalar es que la respuesta a eso rápidamente, digamos, no es inmanejable que sea desde el Ministerio de Educación. Creo, como otras veces te lo he dicho, que en el Perú nosotros tenemos que compartir, como lo señala nuestro marco normativo, las responsabilidades. ¿Y quién mejor que los alcaldes, los gobiernos locales y regionales para atender, digamos, en ese sentido, una estrategia como esta, donde efectivamente el padre solo no puede resolver ir a comprar algo que está deteriorado, malogrado, que venga incompleto, sino que es la comunidad educativa la que se hace cargo de eso, ¿no? Por cierto, esta estrategia es una estrategia que debe ser también caminar a ser descentralizada, porque para el mantenimiento, el trabajo, tiene que estar
de hacerse responsable el nivel más cercano a la comunidad. Entonces, creo que una lección aprendida de esta ruta es que me parece bien que se haya tomado una decisión de introducir las tabletas como una herramienta y superar los errores que efectivamente los hay, con el tema de proveedores, pero sobre todo con un tema de seguimiento de garantizar en un corto plazo que, por ejemplo, un estudiante que encontró, porque lo ha habido, ha existido, dificultades o su material incompleto, la tecnología incompleta, inmediatamente sea repuesto. Y eso se logra cuando tú tienes canales inmediatos y cercanos. Un ministerio es muy lejos para supervisar esto, ¿no? Entonces, la FUGEL, los gobiernos locales, creo que nos permite ahora repensar cualquier estrategia de trabajo nacional que tenga que tener mecanismos descentralizados para su seguimiento, para el mantenimiento. De lo contrario, las brechas se van a seguir acrecentando porque es muy difícil resolver, digamos, problemas desde línea, ¿no? Entonces, tú pones un tema delicado, pero que me parece además un buen ejemplo para mirar cómo ese ejemplo, muchos de los otros elementos con los que, por ejemplo, ahora la posibilidad de plantearse un plan en 20 días, que es el plazo que tiene el Ministerio de Educación para presentar el plan de emergencia, es decir, las medidas desarrolladas y las estrategias en los 6 ejes planteados. Uno de ellos, por cierto, es el de innovación tecnológica y competitividad. Es acortar brechas en ese sentido, va a requerir de un compromiso, pero no solo compromiso, sino participación directa de los gobiernos locales y regionales en el diseño de estas estrategias. Tú no te comprometes en lo que no diseñas. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para recuperar el sentido de la descentralización que ha sido largamente postergada en nuestro país. Importante las apreciaciones, Patricia, efectivamente, cerrar esas brechas, esa descentralización, hacer que el acercamiento de las provincias hacia la capital y el acercamiento también de las autoridades, y bien lo refieres, diversificar, ¿no?, el tema del Ministerio de Educación para que llegue a todos los lugares, a todos los rincones y nadie se sienta dejado de lado. Y aprender de los errores. Yo creo que uno va aprendiendo en el Estado, ¿no?, aprendiendo de los errores para poder forjar un mejor futuro de nuestro país. Patricia, como siempre, un placer haberte tenido aquí en el programa, todo un lujo. Muy buenas noches, muchas gracias. Mercedes, para mí también me pongo a disposición siempre, porque estos temas deben ser un tema de agenda de la ciudadanía y no solo del Estado o de quienes gobiernan, y eso nos va a hacer, creo que, un mejor, digamos, construir un mejor sistema educativo, participativo y descentralizado, por cierto. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Ha sido la licenciada Patricia Correa Arangoitia, especialista en políticas públicas y políticas educativas.